Dejen abrir el bloque de MATLAB. Aquí está. Aquí está Euler hacia adelante, este es Euler hacia atrás, esta es la que estamos usando, ¿sí? Nada más que en vez de usar potencias positivas, lo cambié todo a potencias negativas. Déjenme lo pongo por aquí. A ver si, déjenme recorrer la pizarra para poder ver todo. Hagan de cuenta que este término de aquí, este de aquí, es el equivalente a esta parte de aquí, ¿sí? Solamente que tiene potencias negativas. Se multiplica, a ver, déjenme ver, ya sé, aquí está. Lo único que se hace es multiplicar arriba y abajo por z a la menos 1, y pues z por z a la menos 1 es 1, y z por z a la menos 1 es 1, menos 1 por z a la menos 1, y nos queda así. Esto para que a la hora de hacer un despeje, nos quede en términos de muestras pasadas y no nos queden en términos de muestras en el futuro, porque pues eso es más complejo, ¿no? Entonces, esa es la ecuación que vamos a utilizar, ¿sí? Esta que estaba acá arriba de la fórmula, pues no es la que vamos a usar porque es una discretización usando Euler hacia adelante, ¿sí? Entonces, esta aquí la voy a quitar. Y vamos a estar trabajando con esa ecuación, ¿sí? Entonces, ese es el PI discreto, ¿sí? Y esta ecuación, o el día de hoy en la clase, lo que vamos a hacer es ver cómo lo vamos a implementar en el microcontrolador y las consideraciones que ya les había comentado, la zona muerta del actuador, la saturación del actuador, y vamos a implementar un anti-wind-up para evitar que el término integral pues crezca mucho cuando se supere la saturación de lo que es el actuador. Y ahorita vamos a indagar un poquito más en eso para que no haya dudas en la aplicación. Sale. Entonces, esta sería nuestra ley de control, o sea, es U de Z, estamos en tiempo discreto, ya, ahorita no vamos a ver de dónde salió la Z, ya que viene de la transformada Z, ¿sí? Que es la transformada Laplace de una función discreta, ¿sí? Entonces estamos en el dominio de la frecuencia, y lo que le entra aquí es el error, ¿no? Lo que le entra al controlador es el error, y lo que va a salir es la señal de control U de Z, ¿sí? Entonces, para aplicarlo, pues vamos a hacer algunas consideraciones. Recordemos que el controlador, ¿sí? U de T, lo que vamos a aplicar, pues en realidad es la parte proporcional, ¿sí? Más una parte integral, ¿sí? Eso es lo que vamos a aplicar. Tenemos que calcular una parte proporcional, una parte integral, y las vamos a sumar para obtener lo que vamos a inyectar de energía al actuador, ¿sí? Entonces tenemos que P, la parte proporcional, ¿sí? Va a ser igual únicamente a Kp por el error. Aquí voy a poner Kt, el error en ese instante. O sea, cada instante que nosotros muestremos y obtengamos el error, va a ser error en ese instante, error de Kt. Cuando hablemos de un error en un instante anterior, voy a poner error de Kt menos T. ¿Sí? Ese sería error en un instante anterior. ¿Sí? Igual si hablo de, si tuviéramos o nos diera al hacer el despeje y la conversión, si tuviéramos Kt más T, este sería el error en un instante después, ¿sí? Por eso las potencias de Z negativas nos van a dar instantes anteriores.
Si es z a la menos 1 es un instante anterior. Si es z a la menos 2 son dos instantes o una muestra, dos instantes antes o dos periodos de muestreo antes. Eso es lo que se refiere las potencias. Por eso estamos usando esta fórmula. Y igual podemos usar la de Euler hacia adelante. Es exactamente lo mismo, ¿no? Nada más cambia un poquito, ya que son aproximaciones de las integrales y de las derivadas, estos métodos numéricos que se utilizan para poderlo implementar en la computadora. Bien. Y la parte integral, ¿sí? Pues va a ser esta parte de aquí. ¿Sí? La parte integral va a ser igual, la parte integral con respecto del error, o sea, metiéndole el error a esta parte integral, ¿sí? Va a ser igual a P por I por TS sobre 1 menos Z a la menos 1. ¿Sí? Eso es lo que va a ser la pura parte integral. Y ahorita lo vamos a ir despejando. Déjenme aceptar aquí. Ok. De ahí, pues lo único que tenemos que hacer es pues pasar lo de abajo hacia el otro lado de los dos lados, ¿no? Esto, la E la paso para acá y esto de aquí la voy a pasar para acá, ¿sí? Y tenemos que nos queda I de Z multiplicado por 1 menos Z a la menos 1, ¿sí? Va a ser igual a P por I de S, ¿sí? Por E de Z, ¿sí? Cuando vayamos nosotros a pasar ya al dominio del tiempo, en este caso de tiempo discreto, ¿sí? Pues simplemente vamos a cambiar si tenemos la pura I, en este caso I de Z, nada más por 1, pues va a ser I de KT, o sea, la I de ese instante de tiempo, ¿sí? Y después tenemos menos, pero tenemos la I de Z por un retardo, sí, que es Z a la menos 1. Entonces, esto va a ser igual a I de KT menos T. Sí, está retrasado en un instante de tiempo. Y esto va a ser igual a P por I por TS por el error en ese instante, porque no está multiplicado por ningún retardo, por ninguna Z, ni nada, ¿sí? Entonces, de aquí vamos a sacar ya la ecuación que vamos a implementar, que sería el término integral va a ser igual a lo que tenía el término integral en un instante anterior, ¿sí? Más el nuevo error, ¿sí? Ese error que medimos en ese instante, ¿sí? Multiplicado por todo esto, que es P, pues ya saben, es KP, I es 1 sobre TI, TS es el periodo de muestreo y el error en ese instante de tiempo, ¿sí? Entonces ahorita ocupo que anoten esta ecuación y esta ecuación, que son las dos que vamos a nosotros implementar en el microcontrolador, y al final lo único que tenemos que hacer es decir que la U va a ser igual a la parte proporcional más la parte integral que acabamos de calcular, ¿sí? Entonces, esa también la anotan. De ahí salen las ecuaciones, ¿no? Si quisieran implementar el PID, déjenme abrir MATLAB, pues aquí tenemos la versión que ya tiene en la N, que es el atenuador de la parte derivativa, ¿sí? Entonces, a esto mismo tendríamos que aplicarle el mismo procedimiento para obtener las ecuaciones de la ecuación del PID, ¿sí? En realidad, la parte integral, pues quedaría igual, y lo único que tendríamos que hacer, calcular para todo esto, hacer todo esto que acabamos de hacer, ¿no? Es un poquito más complejo, ya que tiene más cosas, ¿sí? Pero pues, se puede hacer también de manera similar, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas? Ya cuando esté lo del proyecto hasta el viernes. Hasta el viernes se tiene para entregar, para mandar, que me manden el video de los avances del proyecto. ¿Sí? Dicen que no hay dudas, entonces
esas son las ecuaciones que vamos a estar utilizando. Bien. Ahora vamos a hacer como un tipo pseudocódigo donde yo les voy a ir poniendo más o menos qué es lo que tienen que ir añadiendo en el microcontrolador para implementar todo esto. ¿Sí? Entonces espero que sea entendible. Igual el video lo voy a subir a YouTube para que ahí lo puedan estar checando en caso de que se atoren con algo, y de todas maneras pues ahí en el grupo de WhatsApp me pueden estar mandando mensajes si se atoran en algo. ¿Sí? Espero que ya tengan su tapa de potencia, su lectura de sensores y que ya esté listo el sistema para implementar el controlador. Bien. Entonces voy a bajar un poquito más y vamos a comenzar a hacer este pseudocódigo. Voy a hacerlo muy general, si no voy a poner todo lo que lleva o todas las configuraciones de microcontrolador ni nada de eso, ¿no? Porque pues sería muy largo, ¿sí? Y el chiste de este video pues que sea lo más corto que se pueda. Entonces voy a poner aquí la función main, ¿no? ¿Sí? Aquí va a estar el main. ¿Sí? Y de ahí partimos, ¿no? Primero, ¿qué ocupamos? ¿Qué variables ocupamos? Vamos a nuestras ecuaciones. Voy a ocupar una variable KP, ¿sí? Una variable TI, que va inmersa en I, ¿sí? Y una variable para el error, para calcular el error, ¿sí? Una variable para el término integral, una para el término proporcional, ¿sí? Y una para ir guardando el término de integral anterior, ¿sí? Creo que eso es lo que el de periodo muestreo, ¿sí? Entonces tenemos que declarar todas esas variables. Si se me pasa una me recuerda, ¿no? Entonces vamos a declarar estas variables. Me estoy comiendo letras. Oh. ¿Sí? Voy a poner primero las dos constantes o los dos parámetros que ocupamos nosotros obtener para sintonizar el controlador, que sería KP y TI, ¿no? Y ustedes pues las igualan o las inicializan pues con el valor que obtuvieron de sus experimentos, ¿sí? Estas son las que van a estar moviendo, ¿sí? Hay varias maneras de implementarlo. Ahorita vamos a ver pues una muy sencilla para que sea algo rápido, ¿sí? Pero pues se puede hacer de varias formas. Si encuentran alguna otra, pues el propósito es que funcione, ¿no? Pero es cuestiones ya de programación. Voy a poner otras variables para el error, ¿sí? Y para la referencia, ¿sí? La salida, mi salida, y el término integral, el término proporcional y U, que sería la señal de control, ¿no? ¿Sí? Ahorita a ver si no se me pasa una y ya la ponemos otra vez. El y anterior, me falta para guardar el término integral anterior. ¿Sí? Y ahorita vamos añadiendo más si hacen falta. Entonces, lo primerito que debe de hacer el microcontrolador una vez que entra al ciclo infinito, ¿sí? Ustedes para asegurar el periodo muestreo pueden usar un timer, ¿sí? Y generar una temporización de 1 segundo. Y cada vez que transcurra 1 segundo que ejecute el código del ciclo infinito. Si no tienen otras cosas que requieran pues procesamiento del microcontrolador. Entonces aquí pueden poner un ciclo que detenga el código o que quede aquí enclavado el código si no ha transcurrido esa temporización, ese periodo de muestreo. Puede ser por medio de una bandera, ¿no? De un timer.
¿sí? Por ejemplo, la del timer 0, TMR0IF, ¿sí? Que si es igual a 0, pues que quede ciclado aquí el proceso del microcontrolador, ¿sí? Cuando sea igual a 1, significa que ya, que ya ocurrió la temporización, ¿sí? Que hayamos calculado, y entonces pues ya vas a ejecutar el código que le pongamos. Cuando acabe va a regresar aquí, se va a volver a atorar aquí, hasta que vuelva a transcurrir otra vez esa temporización, y de esa manera podemos asegurar el periodo muestreo. También igual, pueden ponerle un retardo, pueden medir el tiempo que tarda su microcontrolador en ejecutar el código del ciclo infinito, y de ahí agregarle un retardo para que pues el periodo de muestreo pues sea exacto, un poco más exacto. Sí, pero de esta manera pues es también exacto. Bien, entonces una vez ya que ya va a ejecutar el código cada un segundo o cada 2 segundos, pues ya puede empezar a sacar, a calcular todo esto de aquí, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, pues, medir nuestro sensor, que sería obtener la salida, ¿sí? Entonces, vamos a guardar en Y, ¿sí? Lo que mida el sensor. O sea, si hicieron el de nivel de tanques, pues, no sé, lo que esté dando el flotador o el sensor ultrasónico, lo que le hayan puesto. Si es el del invernadero, pues el sensor de temperatura, ¿sí? Entonces, lo primero es obtener Y, ¿sí? R, que es la referencia, ¿sí? Pues ya va a tener un valor preestablecido. Nuestra referencia, pueden ponerlo variable, pueden ponerlo que por medio del puerto serial modificarlo, etcétera, como ustedes lo deseen, pero supongamos que queremos que R sea 50 grados centígrados, ¿no? ¿Sí? Obviamente, pues en el código no le van a poner ahí grados centígrados, ¿no? Nada más simplemente 50. Entonces obtenemos esa medida en la misma unidad que la referencia, ¿sí? O sea, tenemos que obtener, si es con el ADC, pues obtienen el valor del ADC y lo convierten lo van a tener que convertir a temperatura, ¿sí? Para que estén en la misma unidad. Después vamos a calcular el error, ¿sí? El error es igual a la referencia menos la salida, ¿sí? Ese sería nuestro error. Después vamos a calcular la parte proporcional, P, ¿sí? Que simplemente es KP por ese error en ese instante. Este E es el E de KT. Nada más que obviamente pues aquí no le podemos poner la dependencia de KT, simplemente ponemos la variable, pues, indicando que es de ese instante, ¿no? En ese instante estamos midiendo el error, ¿sí? Y calculamos el término I, ¿sí? Y ese I va a ser igual a el I anterior más, ¿sí? Tenemos esta parte de aquí, sería KP por 1/TI, ¿sí? Que es el I que aparece ahí en la fórmula. 1/TI por TS, que es el periodo de muestreo, ¿sí? Hay que ponerle los asteriscos, por el error en ese instante, ¿no? ¿Sí? Ahora dirán, y pues I anterior, ¿qué es? En el primer instante de tiempo, I anterior lo vamos a inicializar como 0, ¿sí? Y ya una vez al finalizar todo el ciclo, vamos a igualar I anterior igual a I para que se quede guardado y lo podamos utilizar en el siguiente ciclo, ¿sí? Ahorita lo explicamos, ahorita que lleguemos a esa parte. Hasta ahí estamos, muchachos. Déjenme muevo esto de aquí. Ni lo puedo mover.
Oh, pues, perdón, es que todavía no sé cómo usar bien la tableta. Bien, ¿dudas hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Es avance de todos los proyectos? Sí. Recuerden que la condición de que fuera el viernes la revisión, porque ya había pasado el día, era que me entregaran también del invernadero hay una muestra de cómo está funcionando ya. ¿Sí? Ok. TS no la definimos antes. Sí, se tiene que definir antes TS, que es el tiempo de muestreo. Ese ya debemos de saber cuál va a ser nuestro tiempo de muestreo. Y ese TS va a ser igual a la temporización, ¿sí? Que tenemos que poner, que puse ahí al inicio del ciclo infinito, para que coincida, el valor que pongamos coincida físicamente con el periodo de muestreo. ¿Sí? Con el tiempo en el que estamos tomando la muestra. Pero sí debe de estar definido también. Lo pongo. Entonces, por aquí, déjenme cambio. TS es igual a un segundo, ¿no? Puede ser un segundo o dos para el sistema de temperatura, para el de nivel de líquidos, pues igual de un medio segundo o un segundo, dependiendo qué tan rápido cambie el nivel del líquido en el tanque. Sí, ya ustedes lo pueden considerar. Bien, hasta aquí ya tenemos implementado lo que es la ecuación del PI o las partes por separado del PI. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ahora sí U es igual a la parte proporcional más la parte integral. ¿Sí? Y eso ya es la implementación del PI. ¿Sí? Ya esas líneas de código es todo el controlador. ¿Sí? Es algo muy sencillo. Aquí lo interesante es encontrar los valores adecuados de KP y TI. ¿Sí? Eso es lo que nos va a costar un poquito más de trabajo. Ya sea que modelen la planta, ¿sí? Con un sistema de primer orden y apliquen la ubicación de polos, como lo hicimos en clase, o que utilicen los métodos de Ziegler-Nichols para hacerlo mediante los experimentos, ¿sí? Entonces hay varias maneras, ¿no? Entonces, ahora tenemos que tener algunas consideraciones que ya habíamos dicho, que es, tenemos que considerar la saturación del actuador, ¿sí? Tenemos que considerar la zona muerta, ¿sí? Del actuador, y vamos a aplicar un anti-wind up para evitar que la parte integral crezca de más, ¿sí? Y que no nos vaya a provocar tantas oscilaciones. Bien, primero, la saturación, como lo vamos a poner por medio del PWM, ¿sí? Pues tenemos que, si fuera el PWM del microcontrolador, que es de 10 bits de resolución, pues tendríamos una U que solamente pudiera tener valores entre 0 y 1023, ¿sí? Esos serían los únicos valores que pudiera tener, ya que representaría pues del 0 al 100% de la energía que soporta el actuador, ¿sí? Esa sería su saturación. Entonces, si calculáramos la U y nos diera más de 1023, pues ya no lo vamos a poder meter al PWM, o ya no podemos inyectarle esa energía al actuador. Tendríamos que acotarlo exactamente a de 0 a 1023. Si lo van a manejar de 0 a 100%, por ejemplo, para el actuador de alterna, ¿sí? Tendrían que poner de 0 que la U fuera del 0 al 100, ¿sí? Y de ahí limitarlo. O de 0 a las divisiones que ustedes le quieran poner. Sí, ya ahí depende de ustedes cómo lo quieran escalar. ¿Sí? Siempre y cuando pues no superemos ese 100% de energía que puede soportar el actuador. ¿Sí? Entonces, otra cosa es que nosotros no podemos, en el caso del PWM, ¿sí? No pueden meterle un valor entero al PWM, pero un valor flotante.
Sí, tiene que ser un valor entero. Sí. Entonces, tendríamos que ser que si tiene decimales, pues truncarlo y dejarlo como entero. Y la zona muerta van a hacer una prueba. ¿Sí? Tenemos que encontrar un valor de energía para el cual el sistema se empieza a mover. Y eso para cualquier controlador tenemos que tratarlo de compensar. Voy a poner una variable que se llame ZM, zona muerta. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a encontrar esta zona muerta? Pues vamos a hacer un experimento. Supongamos que es por ejemplo, al de el balancín o el ball and bean, que los que van a implementar ese, o el ball and plate. Si ustedes tienen un motor, ¿sí? De corriente directa, déjenme lo dijo porque a ver si soy mal dibujante. Si ustedes tienen un motor y quieren saber la zona muerta, pues pueden generar un PWM, ¿sí? Que vaya aumentando desde cero, ¿sí? O sea, hacen un ciclo for que vaya aumentando el PWM hasta 1023, ¿no? Que bueno, si el PWM es de mayor resolución, pues hasta el valor el valor máximo que les permita, ¿no? Entonces, si la zona muerta, recuerden que es el nivel de entrada o de energía en el cual el actuador no se va a mover. Entonces, si es de 0 a 1023 el PWM, ustedes tienen que ir inyectándole energía hasta que se empiece a mover el motor, el rotor del motor. Entonces, si se empieza a mover, digamos, cuando vaya la cuenta en 100, 100, pues ese sería su nivel de zona muerta. ¿Sí? Si van a usar un motor que vaya hacia los dos lados, pues tienen que medirle hacia los dos lados, porque va a ser diferente, a pesar de la construcción, eso ya depende de la construcción, del fabricante, de todo eso, ¿no? Entonces, por lo general son valores diferentes de zona muerta para un lado y para otro, para el motor de corriente directa, si es la resistencia, y si es del 0 al 100%, pues tienen que ver en qué porcentaje, ¿sí? Empieza a calentar la resistencia, o en el caso del foco, pues en qué porcentaje de energía se empieza a prender el foco para generar el calor. ¿Sí? Entonces, eso ustedes tienen que hacer un experimento para ver la zona muerta. Una vez que ya lo tienen considerado, que ya encontraron en qué valor se empieza a mover el actuador, pues ahora sí, esa zona muerta la igualan a ese valor en su código, la inicializan. Se movió aquí. Y lo único que vamos a hacer es en la U le vamos a poner más el nivel de zona muerta. ¿Sí? Para que inmediatamente que existe un error y que U, a pesar de ser pequeña, empiece a moverlo luego el sistema, porque si U es muy pequeña y no consideramos la zona muerta, si la U que calcula el controlador es muy pequeña, que no rebase esa zona muerta, pues el sistema no se va a mover, ¿sí? Porque el actuador no va a calentar o no se va a mover el motor o lo que tengamos como actuador, ¿sí? Entonces debemos de considerar nuestra zona muerta, ¿sí? Ahora, si vamos a usar el PWM del microcontrolador para truncarlo y que sea entero, pues lo único que tienen que hacer es generar una variable tipo entero. Le voy a poner uint, ¿sí? Y lo único que hay que hacer es que la U entera va a ser igual a la U, ¿sí? Como ese es entero, al ponerle un flotante, pues va a truncar la parte decimal y solamente va a quedar guardado por la parte entera, ¿sí? La saturación del actuador, en el caso del invernadero, pues solamente es de 0 al 100%, ¿no? Sí, supongamos que su resolución es de 10 bits, ¿no? Entonces voy a poner que un if, y voy a decir que si u, si u entera, si u entera es mayor a 1023,
que U la deje en 1023. Porque no tiene caso que valga más la U si no lo vamos a poder aplicar, porque ya sería su 100%. ¿Sí? Y ya con eso estamos limitando o poniendo la saturación. Si nuestra U toma valores negativos y positivos, pues tendría, en el caso ya de sus proyectos finales, si van a hacer que un motor se mueva hacia un lado y hacia otro, pues tendrían también que definir, ¿no? Entonces, si no, que si la U es menor a cero, ¿sí? Pues que U sea igual a cero, porque también no tiene, si solamente va de 0 a 1023, pues no tiene caso que tenga valores negativos, porque no lo vamos a poder implementarlo. Si en caso de que va el motor, por ejemplo, si tiene un motor de corriente directa y lo van a hacer girar hacia dos lados, pues sería de más 1023 hasta menos 1023. Entonces aquí iría, en vez de 0, iría a 1023 y tendríamos que igualarlo a menos 1023. Y aquí la U entera. ¿Sí? Y con eso estaríamos ya nosotros midiendo la zona muerta ya vimos cómo compensar esto, ¿no? La saturación con este código de aquí estamos acotando que nuestro controlador solamente genere una señal pues del 0 al 100% que puede el actuador y que no le vaya a meter de más, o bueno, de todas maneras no va a poder meterle más, pero tampoco que tenga un valor negativo, ¿no? Entonces, si tiene valor negativo, hay que definir aquí el rango, ¿sí? Aquí es donde se define. O sea, ahí estamos. ¿Dudas con eso? Ya casi, acá nos falta ver el anti-wind up. ¿Dudas, muchachos? Hablen ahora. Si me van a decir en el día de la entrega de los proyectos, pues no. De una vez. Ok. Bueno, espero que no, que sí no tengan dudas. Seguimos en la implementación. Sí. Déjenme ver si puedo recorrer. Ok. ¿Por qué lo recorro? Porque voy a modificar la parte del integrador. La voy a sacar tanto por acá, ahorita la regreso por ahí en algún lugar. Entonces, vamos a generar lo que es el anti-wind up. Y lo que ocupamos es una condición, ¿sí? Vamos a tener una variable auxiliar que vamos a llamar U anterior, o el valor anterior de la U. Que lo voy a agregar. U anterior, ¿sí? Que va a valer pues lo que valió la U en el instante anterior. Entonces vamos antes de calcular el I, ¿sí? Lo que vamos a hacer es evitar que el I, el término I, siga creciendo, ¿sí? Si ya el actuador llegó a la saturación, ¿sí? Entonces vamos a poner que si U anterior es mayor a 1023 o al 100% de lo que le van a inyectar de energía, ¿sí? Pues que ya no deje que siga creciendo el término integral, porque el término integrador, aunque va a seguir creciendo, mientras el error sea positivo, pues va a seguir creciendo, 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 hasta que pase a la parte donde el error se hace negativo y empieza ahora a hacerse negativo, negativo, negativo y sigue creciendo y así sucesivamente y por eso se generan las oscilaciones. Entonces, vamos a dejar que crezca el integrador siempre y cuando la U no haya sobrepasado el nivel de saturación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a decir que si ya se saturó el actuador, si ya está saturado en un instante anterior, ¿sí? Pues que la I, el término integral,
simplemente sea igual al I anterior, ¿sí? Para que ya no deje crecer, ¿sí? Y si no, o sea, si la U anterior no ha llegado a la saturación, pues que nos lo calcule pues tal como es la ecuación, ¿sí? Sería este de aquí. Entonces, con este de aquí, estamos haciendo el anti-wind up, ¿sí? Con este término de aquí, estamos compensando la zona muerta, ¿sí? Y con este código de aquí, estamos considerando la saturación que puede llegar a tener el actuador, ¿sí? Entonces ahora sí, una vez que ya tenemos nuestra U entera lista, ¿sí? Pues ahora sí ya podemos el PWM o ya la salida que va a tener el controlador va a ser el U entero, ¿sí? Lo que tenga U entero, pues ahora sí se lo asigno a lo que va a dar mi salida en el PWM, ¿no? Perdón, en el microcontrolador. Y ya como ya acabé de ejecutar todo el código del controlador, pues ahora sí actualizo mis variables que ocupan un valor anterior. Entonces, aquí ya una vez que ya pasó todo el instante de tiempo, ya se actualizó el controlador, pues ahora sí, I anterior va a ser igual a I, para que en ese instante se quede guardado ya, al final de todo se queda guardado en I anterior, para que en el siguiente ciclo que se repita el código, ya tengamos guardado el valor anterior. Y de igual manera para U anterior es igual a U, ¿sí? Para que en el siguiente ciclo pues ya esté actualizado el valor de U anterior, ¿sí? Si usan la parte derivativa van a ocupar el error anterior, ¿sí? Entonces tendrían que actualizar aquí E anterior igual a E, ¿sí? Y pues sería todo. Aquí acabaría el código, ¿no? Aquí se cerraría la llavecita. Como ven. Más o menos ahí se alcanza a ver todo. Esas son las consideraciones que deben de tener al implementar el controlador. Si se fijaron, el controlador, pues nada más es ¿cuántas líneas de código? Es una, obtener el error, ¿no? Dos, la parte proporcional. Tres, la parte integral que puede ser esta o esta, ¿no? ¿Sí? Y pues la sumatoria de todas. La sumatoria de esas partes integrales. Estamos hablando como de 4 líneas de código a lo mucho. ¿Sí? Ya después las otras consideraciones ya para la implementación, pues ya están acá, ¿no? De hecho es más código de las consideraciones que en realidad lo del que abarca el controlador PI, ¿sí? Y lo mismo sería para la parte, cuando se le agregará la parte derivativa, ¿no? Tendríamos que agregar la ecuación de de la parte derivativa y sumárselo aquí a la U, y lo demás sería lo mismo. ¿Dudas hasta aquí, muchachos, con la implementación?